Hola mis hermanos, qué gusto saludarles este jueves, gracias a Dios que ya estamos a casi a 40 minutos de empezar la clase de matrimonios, por eso subimos antes el devocional. Pero fíjense que pensando en aquellas cosas que nuestra vida la pueden hacer fea con nuestras actitudes, cosas que tal vez hemos venido batallando durante tiempo y que tal vez no hemos querido rendir, hermanos, porque en verdad Dios nos ayuda, su Espíritu Santo, y a veces como que nos somos tercos en no querer cambiar algunas cosas cuando Dios ya es el que nosotros tanto produce como el querer como el hacer por su buena voluntad y por la vida que hay en nosotros. De verdad, reflexionando acerca de lo que puede pasar en nuestra vida, pues nos damos cuenta cómo Dios nos libra de muchas cosas y cuando reflexionas y te centras por un momento, el Espíritu Santo te hace ver de tantas cosas que Dios te ha librado porque ha sido bueno en su misericordia. Esta noche vamos a meditar en una porción del libro de la carta a los Colosenses que el apóstol Pablo escribe, ahí en el capítulo 3 de los versículos del 3 al 17, y nos vamos a dar cuenta, aunque tiene un título ahí que se llama La vida antigua y la nueva, pues nosotros tenemos que vivir en novedad de vida, hermanos. Y nuestro devocional se titula Empieza a quitar, lo que te puede destruir en un segundo. Y es verdad. A veces nuestra vida, nuestras actitudes, el dejarnos llevar por la carne, que es parte todavía de la vieja naturaleza, que tenemos que aprender a rendir, que tenemos que aprender a vencer. Y mire, algo que era muy característico de Pablo, es que Pablo día con día hacía morir a Pablo mismo, para que viviera Cristo en él. Y tenemos que hacerlo. Y en una señal de arrepentimiento, de humildad, pedirle a Dios que transforme nuestras vidas, porque Él la parte que Dios ya hizo fue perdonarnos, limpiarnos. Ahora la parte que nos toca a nosotros es obedecer. Y cuando aparecen en la Biblia algunos mandatos que están en verbo imperativo, en un modo imperativo, es que denota una acción de nuestra parte y tenemos que hacerlo por bien de nosotros. De verdad, yo agradezco tanto a Dios de las cosas que nos muestra día con día y cómo nos ha librado de situaciones en las cuales prácticamente nos dice, es tiempo de quitar esto, es tiempo de empezar a hacer esto, es tiempo de empezar a hacer morir el viejo hombre. Tal vez como cristiano se te ha vuelto una costumbre el normalizar las cosas porque pues no has puesto atención a la Biblia, pero en verdad la Biblia te insta a cambiar día tras día. Ok, así que vayamos ahí al libro de Colosenses, capítulo 3, versículo del 3 al 17. Y Pablo empieza aquí con un mandato que no es opcional. Fíjense lo que dice. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, aquello que atrae todavía nuestra carne, aquello que no edifica y que tenemos que hacerlo morir. No tenemos que... ¿Cómo haces morir a estas situaciones que Pablo menciona? No alimentándolas. Y empieza con la primera, fornicación, que es tener intimidad antes del matrimonio y que muchos jóvenes hoy en día están practicando, mucha gente normalizando, y sabemos que no es así. Fornicación, dice, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, que tiene que ver con el corazón, y avaricia, que es idolatría. Todo esto puede ser tu Dios, todo esto puede llenar tu alma, pero realmente a un cristiano lo lleva a la muerte y nosotros ya no podemos vivir ahí. Dice, cosas como estas, como fornicación, impurezas, pasiones, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, no sobre los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, ya salimos de eso, ya no podemos vivir ahí. Los hijos de desobediencia, no está hablando aquí de los hijos de Dios, son hijos de ira, hijos de desobediencia, porque no obedecen a Dios, viven en eso. Ahora fíjate lo que dice, en las cuales, estas cosas que menciona Pablo, ¿sí? Vosotros también anduviste en otro tiempo, ya es tiempo pasado, hermanos, ¿ok? En otro tiempo, cuando vivías en ellas como tu estilo de vida. Pero mire cómo marca toda la diferencia, el pero ahí en el 8, pero ahora, dice, dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué cosas? Ira. La ira, hermanos, es algo que tal vez muchos hemos batallado con eso. Y tenemos que aprender a controlarla, que haya dominio propio en nosotros, ¿sí? Hay situaciones en las cuales puedes darte cuenta, pero yo escuchaba en la mañana a un pastor, decía, bueno,
tú decides. A veces la esposa dice o el esposo, es que ella me hizo enojar. No, tú decides enojarte. Tú decides tomar la actitud de molestarte y actuar en una forma incorrecta. Pero aquí te dice, y el mandato es dejad la ira, dice, fíjate. Pero dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, vuelve a mencionar aquí, malicia. Y esto de malicia es estar pensando con un corazón malicioso en cómo hacer daño. Tenemos que ser librados de todo eso, hermanos, ¿sí? Y permitirle a Dios que cambie nuestra vida. Blasfemia, ¿ok? Dice, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Ya no podemos mentirnos los unos a los otros porque nosotros vivimos en novedad de vida. Vivimos conforme a la voluntad de Dios, ya no alimentando al viejo hombre. Porque precisamente alimentar el viejo hombre o nuestra carne nos va a llevar a la muerte. Y si tú tienes vida espiritual, tienes que dejar todo eso. Si no hay vida espiritual, vas a seguir alimentando ese estilo de vida contrario, ¿sí? Dice, habiéndonos despojado del viejo hombre. Y Pablo, cuando habla del viejo hombre, es como usar una ilustración de un ropaje viejo, pestilente. Dice, tienes que deshacerte, despojarte de todo eso con sus hechos, que eran vergonzosos en el tiempo en que los vivimos sin Cristo. Dice, y despójate y revestido, revístete de nuevo, ¿sí? El cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Cómo conocimiento pleno? Es a través de la mente. Vamos renovando lo que somos en Dios. No podemos seguir con una actitud de amargura, de ira, de enojo, de cosas del pasado, puesto que todo eso Cristo lo ha perdonado, lo ha sepultado y lo ha olvidado, y ha sido sepultado en lo más profundo del mar. Por eso es necesario, hermanos, que aprendamos a renovar tus pensamientos. Hay 2 libros que recomiendo y te los puedo pasar en PDF. ¿Quién me desconectó el cerebro? Y Heridas ocultas, llanto silencioso. ¿Cómo vencer la batalla contra el rencor? Es muy necesario. Mire, uno hace conciencia de las cosas cuando puede venir algo trágico. Y no hay necesidad de que lleguen esos momentos. Esta vida solamente la vamos a vivir una vez aquí, pero vivirla en una forma completamente contraria a la voluntad de Dios no vale la pena. Hay que vivirla en plenitud, hay que despojarnos de todas estas cosas, hermanos, de todo aquello que en verdad nos condenaba y que ahora estamos en Cristo y que ahora somos libres. Por eso es importante, ¿sí? Donde Pablo dice inmediatamente, no hay diferencia, tanto uno como otro puede cambiar y no hay diferencia en excepción delante de Dios. Dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos los creyentes, sea de cualquier nacionalidad, sea de cualquier raza, sea de cualquier color, no hay para el Señor acepción de personas. Todos podemos cambiar y disfrutar esa nueva naturaleza que tenemos en Dios y despojarnos del viejo hombre, porque Dios, si tú tienes la vida de Dios, dice que Dios produce, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, ocúpate en algo que ya te dio Él, en lo que está diciendo Pablo, con temor y temblor, y dice la razón, porque Dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y hermanos, esa vida que está produciendo en Dios, Dios quiere que quites todo esto en tu vida, lo cual te puede traer, en verdad, destruir tu vida en segundos. A veces no meditamos en todas las cosas que Dios nos libra, pero Dios es bueno. Así que Dios quiere bendecir tu vida como no tienes una idea. Pero tienes que aprender ya a obedecer. Y estos mandatos, el primero, haced, luego también que te dice, dejad, ¿sí? No mintáis, ahí está otro de los mandatos, hermanos. Y fíjate lo que dice aquí, el 12, vestíos, otro mandato, vístete ahora y despójate de ese ropaje pestilente, de obras muertas que ya no pertenecen a ti en ningún momento. Y dice, y vístete pues como escogido de Dios. Acuérdate que eres escogido de Dios. Gran sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vivías en las tinieblas, ahora vives en luz admirable, para que Cristo sea conocido en ti. Dice, santos, apartados de Dios y apartados para Dios, ¿sí?
amados, somos receptores del amor de Dios, llenos del amor de Dios, que Él nos capacitó, dice, de entrañable misericordia, actuar con misericordia en nuestra vida, dice, de benignidad, ser en cierta forma buenos porque Dios nos hace buenos, no que seamos buenos, hermanos, de humildad, tener un concepto adecuado con nosotros mismos y sobre todo cuando valoras la gracia te hace tener un concepto equivocado, un concepto equilibrado de quién eres en Dios. Pablo decía siempre, constantemente, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y eso lo vivía, él vivía en ese equilibrio pleno. Dice aquí, de mansedumbre. Habla de una actitud enseñable, hermanos, todos los días siendo enseñados por Dios, por otras personas sabias en ese sentido. De paciencia. ¿Por qué de paciencia? ¿Por qué necesaria, hermanos? Dice, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviera queja contra otros, porque somos diferentes. Sí, hay cosas que estamos batallando, uno batalla con otro. Hermanos, la perfección Dios la está llevando, nosotros está madurándonos. Pero tenemos que soportarnos unos a otros, tenemos que ser, mire, por eso decía que cuál es la diferencia entre un fanático y un cristiano. El fanático es cerrado y en verdad es intolerante ante las personas, ataca a las personas. El cristiano no, el cristiano se pone en sus zapatos porque salimos de ahí, de un contexto difícil y entendemos a la gente. Y obviamente nosotros fuimos débiles en un tiempo y ahora somos fuertes y tenemos que soportar las debilidades, la flaqueza de los débiles y ayudarlos a madurar en el Señor. ¿Sí? Por eso dice, de la manera que Cristo os perdonó, ¿cómo nos perdonó? ¿Sí? Todos nuestros pecados. ¿Sí? Así también hacedlo vosotros. Y mire, y hay algo que nos tiene que adornar nuestra vida. Dice, y sobre todas estas cosas, ¿sí? Todo esto del perdón, la misericordia, ¿sí? Vestíos de amor. Que el amor ya lo tienes el amor del Padre. Nosotros, el amor no procede de nosotros, procede de Dios. Por eso dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, no de nosotros. Todo aquel que ama es nacido, es regenerado por Dios, y conoce a Dios, tiene una relación con Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. ¿Ok? Dice, y sobre todas estas cosas, dice, vestíos, el otro mandato, de amor, que es el vínculo perfecto. Dice, y mira lo que va a suceder cuando nosotros empecemos a utilizar todas esas herramientas y a poner por obra toda la palabra de Dios. Dice, y la paz de Dios, dice, gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados. Fuimos llamados a paz, no a contienda, hermanos. Es tan feo pasar años con un corazón contencioso, con un corazón resentido, con un corazón que no perdona, con un corazón que está resentido. Hay gente que le encanta, o sea, hacer daño, pero hermanos, por eso hay límites. Tú perdona, tú suelta, y si él no quiere cambiar es su problema, pero tú vive en paz contigo mismo y con Dios y con los demás. En cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos. Pero si la gente no quiere, ya no depende de ti. Lo que sí depende de ti es tomar la actitud de enojarte por cualquier cosa. Tú das permiso. Desecha eso por completo. Dice aquí, el gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y mire lo que nos invita inmediatamente. Hay que dejar todo eso que impide el crecimiento, hay que dejar todo eso que en verdad te retrasa, hay que dejar todo aquello que te puede dañar y destruir. Y ahora te invita el apóstol Pablo, dice, la palabra de Cristo more, eso es algo, siga morando, es un verbo imperativo, more, en abundancia en vosotros. Hay ocasiones que la gente dice, pastor, es que leo y no entiendo. Bueno, sigue leyendo, Dios te va a dar entendimiento. Y les pongo un ejemplo de un hombre que un día tomó una cubeta de agua llena, otra vacía y tenía un colador. Y empieza a colar la cubeta llena, con el colador lo empieza a colar a llenar la otra cubeta. Y él se le pregunta, bueno, ¿y qué retienes? Decía un alumno, nada. Bueno, pero al menos tendrás un colador más limpio. A veces no retienes nada, muchas cosas, y piensas que no, pero tendrás un corazón y una mente más limpia delante del Señor. Por eso debe de abundar en ti, dice, en abundancia en nosotros, enseñándoos y exhortándoos, que es animando unos a otros
en toda sabiduría, porque la sabiduría viene de Dios. Lee Proverbios, es lo que yo estoy leyendo todos los días. Proverbios, cantando con gracia en vuestros corazones por todo lo que produce la palabra de Dios. Al Señor con salmos, ¿sí? Que puedes cantar una porción de salmos, e himnos y cánticos espirituales. Cuando se refiere a cánticos espirituales, hermanos, son los que brotan de un corazón lleno de la palabra de Dios y son aquellos cantos espontáneos dirigidos directamente a Dios. Qué hermoso, esos cantos que están llenos de la palabra de Dios y que tu espíritu desborda y obviamente ofrece esa alabanza al Señor. Y dice el 17, por último, y todo lo que hagamos, hacéis, sea de palabra o de hecho, no te importa quién te esté viendo, el que te está viendo y lo tienes que hacer para alguien muy especial, dice, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias, que es la acción de gracias es muy importante, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, por medio de ¿qué? De Jesucristo, que es el único medio para llegar a Dios. Así que hermano, yo creo que es el tiempo, de verdad, yo no me guío mucho por sentimientos, pero yo presiento que el Señor viene pronto. Nos está llamando a ponernos a cuenta, nos está llamando ya a quitar muchas cosas que se nos han hecho costumbres, hábitos que pensamos que no podemos vencer. Sí los podemos vencer, porque Pablo decía en Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Y habla de sus luchas internas, no que estuviera pecando. Pero ¿sabe una cosa? Dijo Pablo inmediatamente la respuesta, mas damos gracias a Dios que nos da la victoria por Jesucristo. Tú ya la tienes en Cristo. Y el pecado no se enseñorea de ti, dice Romanos 6:12. Y dice que en verdad, hermanos, podemos vivir libre. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que yo te invito a que quites aquellas cosas que pueden estar destruyendo tu vida o que la van a destruir a futuro. Es el tiempo de dejar, es el tiempo de abandonar, es el tiempo de rendir nuestra mente, nuestro corazón. Y hermanos, en verdad, pensar quién nos ha desconectado el cerebro. Esas heridas ocultas que tienes, que no has podido sanar, tienes que entregárselas al Señor y trabajar en ellas. ¿Por qué? Porque esto puede llevar a destruir no solamente tu vida, tu familia, todo tu entorno. Y hermanos, vas a desperdiciar toda la obra tan bella que Dios nos ha dado, la oportunidad de cambiar, de ser diferentes. Uno se harta a veces de cosas en las cuales ha estado batallando, pero por la necesidad de no querer rendirlas a Dios y cambiar. No es en tu propia fuerza que vas a cambiar, no es cuando tú quieras, es en verdad cuando dejes actuar al Espíritu Santo en tu vida y que Él mismo te llene. Cuando nos dice ser llenos es ser controlados, permite que el Espíritu Santo te controle. Él no va a venir y de una forma magistral va a llegar y te va a tumbar, no, eso es antibíblico, eso es energía, eso es algo satánico, sino Él quiere que tú le cedas el control para Él poder actuar en una forma poderosa. ¿Cree que podamos hacerlo? Podemos hacerlo. Puesto que Pablo lo hizo, si usted hace morir cada día su vida, quiero hacer morir día con día a Robero. Si usted, ahorita lo que estamos viendo, Elsa hace morir a Elsa todos los días, vas a vivir para Cristo. Susana, Adriana, Geno, también mi prima Graciela, todos los que están conectados, si día con día hacen morir al viejo hombre, van a disfrutar la bendición de Dios. Yo te invito a orar. Padre, gracias. Gracias por esta noche. Gracias por la oportunidad de ser transformados, Padre, a la imagen de tu Jesucristo. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de ser controlados por tu Espíritu Santo, cambiados, que tu palabra esté constantemente morando en nosotros. Y gracias porque eres bueno. Te bendigo, te doy la alabanza y la gloria, te doy la honra y te pido que bendigas nuestras vidas, Señor. Por favor, ayúdanos a cambiar, que podamos caer de rodillas, rendir nuestro corazón, nuestra mente y podamos empezar a trabajar en la renovación de nuestra mente, en el perdón de que tú has dado y que tal vez no hemos aceptado ese perdón. Hay sentidos de culpa, hay pecados que tal vez no hemos querido abandonar, hay cosas que seguimos atormentados del pasado, pero que debemos de dejar en ti, porque tú las has sepultado, las has olvidado y las has perdonado. Y que la obra de Satanás, el acusador, es estarnos acusando noche y día, pero en ti somos libres porque ninguna condenación hay, ningún castigo hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. Así que te damos permiso para que obres, Señor, en nuestra vida y nos rindas y nos quebrantes para volver a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, de verdad es un gusto poder estar con ustedes, compartir la palabra de Dios, compartir aquello que Dios nos habla al corazón y que aún sigue trabajando, porque no somos perfectos, somos perfectibles. Pero sabe una cosa, pero no nos justificamos. Hay cosas que a veces gente me dice, pastor, ¿cómo quisiera ser como usted? Yo le digo, hijo, no sabes lo que dices, hijo, hay tantas cosas que yo te necesito todavía cambiar, hay tantas cosas tan feas que necesito rendir, y sabes que mejor que Dios trabaje en ti, que Dios trabaje en mí. Pero hay tantas cosas, hermanos, en las cuales no nos justificamos. Escúcheme, no nos justificamos, pero en verdad tenemos que rendir. Que Dios te bendiga. Soy el pastor Roberto Zamora de la Iglesia Bíblica Amat. Es un placer estar contigo y nos vemos mañana, primeramente Dios, con un devocional más para el alma, donde Dios nos permita trabajar y en verdad cambiar muchas cosas que necesitamos para bien. Si tú quieres ser libre, puedes ser libre, porque dice, al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Permite que el Hijo liberte tu corazón y permite renovar tu mente, tu corazón, y empezar a obedecer. Gracias, excelente noche. Nos vemos.